El día de hoy vamos a hablar de la habilidad de los procesos y estaremos calculando los índices de habilidad. En la sesión anterior hemos realizado la gráfica correspondiente a promedios y rangos y hemos establecido puntos en la gráfica de promedios derivados de la tabla que se tenía y donde estuvimos calculando los promedios de cada muestra y los rangos de cada muestra, como aparece nuevamente aquí. Entonces, una vez que hayamos tenido los promedios de cada muestra y los rangos de cada muestra, fuimos y los graficamos para tener estas gráficas. Como había comentado antes, una forma de caracterizar una muestra, porque cada uno de estos puntos es la caracterización de una muestra, una forma de caracterizar una muestra es a través de decir qué parámetros tiene, y estos parámetros son básicamente el promedio y la desviación estándar. En este caso el rango es una medida de desviación, una medida de dispersión o de amplitud de la muestra, y en realidad lo que se hace al graficar estos promedios junto con los rangos es sintetizar la gráfica que resultaría de cada una de las curvas de distribución normal correspondientes a cada muestra. Por ejemplo, aquí tendríamos la caracterización de la primera muestra, que en realidad tiene un comportamiento normal, pero tiene un promedio de 159.4, como recordarán que era lo que aparecía en la tabla o era lo que habíamos calculado. El promedio para la primera muestra fue de 159.4, que lo tenemos representado más o menos, tendría que ir un poquito más arriba, pero vamos a decir que ahí está el 159.4. Entonces, estamos graficando el promedio. Esta sería una gráfica tridimensional, donde en la base tenemos los valores de los promedios, y en la parte alta tendríamos las descripciones de la curva normal correspondiente a cada muestra. Entonces, para este caso, estamos viendo desde arriba esta muestra que tendría este comportamiento normal y que tendría una amplitud de 7. Bien, después en la segunda muestra, el eje X en este caso sería el número de muestras o las horas en las que fueron tomadas las muestras, y para el caso de la segunda muestra el promedio es 167, lo vemos en la tabla, y tiene un rango mayor que el caso de la muestra anterior. Para el caso de la muestra 1 el rango era de 7, traté de más o menos identificarlo con esta distancia, pero en el caso de la segunda muestra el rango es de 9, ya es un poquito más grande y trato de hacer ese rango un poquito más grande. Y así me voy a la muestra 3, donde el promedio es 163 y el rango es de 7, más o menos comparado con el primero. Nos vamos a la muestra 4, cuyo promedio es 164.8, aquí lo vemos, y su rango es de 13, aquí ya aumentó el valor del rango. Entonces trato de hacer una distancia mucho más grande, que sería más o menos de donde está la flecha hasta donde está este punto para esta muestra. Nuevamente seguimos viendo la gráfica desde lo alto, y en el caso de la siguiente muestra el promedio es de 169.6 y su rango se ha vuelto mayor, puesto que ahora en este caso el rango es de 14, y traté de hacerlo un poquito más grande comparado con la anterior, que el rango era de 13. Entonces vamos viendo cómo van ubicándose las características de cada muestra en un plano o en una gráfica tridimensional, pero la abreviación de todo esto es la gráfica que se hizo antes, tanto para rangos como para promedios. Entonces, en realidad lo que estamos viendo aquí en estas dos gráficas, por eso se ponen juntas, lo que estamos viendo aquí es la base, la amplitud que tendría esta curva, por ejemplo, para la primera muestra, la amplitud que tendría en la base y dónde estaría ubicado su promedio. Para el primer caso está en 159.4. Y así sucesivamente para las demás muestras. He colocado un poquito más oscuro los límites de control, tanto el superior como el inferior. Y al final, obviamente no grafiqué todas, aquí irían en este espacio, irían
todas las demás muestras que se graficaron en la sesión anterior, pero no las he graficado. De tal suerte que, como hemos calculado el gran promedio, que sería esta línea punteada, como hemos calculado el gran promedio, a final de cuentas, todas estas muestras van a tener un comportamiento con una curva normal, con un cierto valor promedio y con una cierta amplitud. Bien, entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es traducir toda esta película, y le llamamos película porque sería tanto así como que a medida que va apareciendo cada muestra, cada distribución normal correspondiente a cada muestra, la vamos colocando a medida que va avanzando el film, o a medida que va avanzando la cinta, la vamos colocando en la cinta, y después sintetizamos todo eso en una sola curva normal. Para este caso va a ser, como les decía, una curva que tiene una cierta amplitud o una cierta desviación estándar, con un gran promedio que fue el promedio de todos estos promedios que aparecen para cada una de las muestras. Y esta curva va a representar a todas y cada una de esas, para bien de poder hablar de un proceso, y esa curva va a representar entonces al proceso. ¿Qué es la habilidad? Pues la habilidad nos habla justamente de esta variación. Si aquí se fijan, el límite inferior de control tiene un valor de 161.05, si recuerdan, y la primera muestra cae fuera, el promedio cae abajo o fuera de los rangos de control, cae afuera del límite inferior de control. Entonces, así como pasó con esta muestra, pues está ocurriendo con la siguiente muestra que vemos en este pico, y que está cayendo por fuera el promedio está cayendo por fuera del límite superior de control. Y entonces, puesto que va a haber más de una muestra que, al menos en este proceso en particular, estará cayendo por fuera, ya sea hacia arriba o hacia abajo de los límites de control, pues necesitamos calcular la habilidad de este proceso. ¿Cuál es la habilidad del proceso? Bien, vamos para allá. Antes de calcular los índices de habilidad y antes de hablar de la habilidad del proceso, hablaremos de algo que no se trató la sesión anterior, que fue el cálculo de la desviación estándar. Ya vimos que este proceso va a estar identificado por una curva que va a tener, o por una, a final de cuentas, por un comportamiento normal que va a tener una cierta desviación estándar, y esa desviación estándar va a ser la desviación de todas estas curvitas, de todas esas muestras. Pero eso no lo calculamos en la sesión anterior, y para esto existe ya una fórmula que utiliza los factores, uno de los factores de la tabla que se vio antes, el factor D minúscula sub 2. Y para obtener la desviación estándar de este proceso, lo que hay que hacer es dividir el promedio de los rangos entre este factor. Nuestro caso era una desviación promedio de 5.53 y el factor de 2 tiene un valor de 2.326. Para esto entonces, el promedio va a ser ese rango, el valor de la desviación estándar va a ser ese rango promedio sobre el factor de 2, que va a ser de 2.38. Y con esto, ahora sí nos vamos a calcular los índices de habilidad. Hay dos formas, al menos que yo conozco, dos formas de calcular la habilidad de un proceso. Una es con el factor P sub Z, que no lo vamos a ver, y otra es a través de los índices de habilidad CP y CPK. Estos índices lo que hacen es evaluar la habilidad potencial y la habilidad real de una forma rápida y práctica. ¿Pero qué es la habilidad entonces? La habilidad es la capacidad que tenga este proceso para cumplir con las especificaciones del cliente. Es la capacidad que tenga este proceso de cumplir con las especificaciones del cliente. Bien, cuando se está trabajando con 3 sigma, que es lo que comúnmente se maneja y lo que comúnmente aprendimos cuando vimos la tabla de la distribución normal en el curso de probabilidad estadística por allá en el primero o segundo semestre, se vio que estábamos manejando tablas que iban desde menos 3 sigma hasta 3 sigma. Entonces,
esas tablas corresponden a este valor, o este valor corresponde a esas tablas desde menos hasta más 3 sigma. Cuando estamos trabajando con procesos de, si tenemos menos 3 de un lado y 3 del otro, el valor absoluto es 6. Entonces, cuando estamos hablando con procesos de 6 sigma, lo que hacemos es comparar los factores CP y CPK. Para este caso, los factores CP y CPK tienen que ser mayor que 1. Hay casos en los que hay procesos que son más exigentes y que exigen una amplitud desde menos 4 hasta más 4 sigma, y en ese caso los factores CP y CPK tendrán que ser mayor que 1.33. Bueno, pero vamos a centrarnos en este proceso con los valores de CP. ¿Qué es el CP? El CP es un índice que compara la variación normal de un proceso. ¿Cuál es la variación del proceso? Pues el hecho de que estén ubicándose en diferentes posiciones, en diferentes promedios, estas gráficas correspondientes a cada muestra. O sea, la variación es el hecho de que estén teniendo diferentes promedios, como estos diferentes valores promedio, y que estén teniendo diferente amplitud o desviación estándar o rango. Esa es la variación del proceso. Entonces, el índice CP lo que hace es comparar la variación normal del proceso contra la variación especificada, entendiendo que la variación normal debe ser menor o igual que la especificada. Entonces, para esta razón, como en procesos de 3 sigma se considera un valor mayor o igual que 1, entonces estaremos hablando de que la variación normal tendrá que ser menor o igual que la especificada. Pensemos que sea igual a la especificada, entonces la variación real de este proceso tendrá que ser al menos igual que la especificada. En otras palabras, se comparará la variación real del proceso contra la variación permitida por el cliente, por diseño o por especificación. Y ante esto, una vez que trajimos al frente, o que le estamos viendo de frente, la curva que representa, que era la curva última que había puesto en el gráfico inicial, esta, que sería la que representaría a todo el proceso. Una vez que, aquí la estamos viendo desde arriba, pero una vez que la vemos de frente, sería una cosa parecida a esta. Entonces, estaremos evaluando la variación real, que sería la variación establecida desde los límites, tanto el superior como el inferior de control, contra la variación permitida por el cliente, por diseño o por especificación, que sería el límite inferior de especificación y el límite superior de especificación. Entonces, la variación entre las especificaciones es la variación permitida, y la variación entre los límites estadísticos de control calculados con este proceso es la variación real. Bien, para este caso, el parámetro CP mide la capacidad potencial que tiene pues este proceso de cumplir con las especificaciones del cliente, o sea, las especificaciones dadas. Por tanto, si el CP es igual que 1, querrá decir que el resultado de dividir la variación permitida, que es la variación entre especificaciones, sobre la variación actual del proceso, va a ser el resultado de 1. Y para calcular la variación permitida, pues no hacemos otra cosa más que restar del límite superior de especificación el límite inferior de especificación, y todo ello dividirlo entre 6 sigma. Ya calculamos sigma de este proceso a través del factor de 2. Entonces, esta es la forma en que relacionamos lo permitido contra lo real. De esta manera, pues, si la variación entre lo permitido y lo real fueran iguales, lo que esperaríamos es tener un valor cuando menos de 1. Para este caso que estamos tocando, que estamos hablando de procesos de más o menos 3 sigma. Y si el resultado fuera de 1, lo que está ocurriendo es que la variación permitida por especificaciones tendría una cierta dimensión que pudiera ser esta.
y esta dimensión sería la misma que la variación real. Entonces, en este caso, el resultado de la división sería de 1. Bueno, para este caso, la variación real del proceso es igual a la variación permitida, si así fuera. Para procesos con más menos 4 sigma, entonces el resultado tiene que ser 1.33, donde la variación real tiene que ser mucho menor que la variación permitida, puesto que solamente se estará utilizando el 75% de la capacidad del proceso para cumplir con la especificación. Bien, pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que para los procesos más menos 3 sigma, el resultado de la división, o sea, el cálculo de CP, sea menor que 1. Si esto resultara ser, significa que la variación real del proceso está excediendo a la variación especificada. O sea, antes vimos que eran iguales para que fuera 1, pero si es menor que 1, quiere decir que en el denominador que estamos trabajando en la fórmula, en este denominador, donde tenemos en la parte inferior de la división o en el cociente, en el divisor, tenemos la variación actual del proceso. Para que esta división nos dé un número menor que 1, quiere decir que este número es mayor que el que está en el numerador. Quiere decir que el denominador es mayor que el que está en el numerador. Por tanto, quiere decir que la variación real del proceso es mayor que la variación permitida. Y ante esto, pues lo que va a pasar es que justamente ese rango, esa variación real, va a ser mayor que la permitida. Por tanto, se recomienda que antes de arrancar procesos nuevos, y para esto se hacen pruebas piloto o pilotajes, se evalúe su habilidad potencial, y las pruebas piloto o los pilotajes van a servir justamente para tomar datos y poder evaluar la capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones del cliente. Bien, vamos a continuar con nuestro ejemplo y evaluaremos ahora sí la habilidad potencial de este proceso para cumplir con las especificaciones. No hemos dado las especificaciones. Hay que suponer que habría las siguientes especificaciones. Para el caso del límite superior de especificación tendríamos un valor de 170, y para el caso del límite inferior de especificación un valor de 160. Ya sabemos que la desviación estándar de este proceso es 2.38. Bueno, en este caso el CP, como ya lo veíamos antes, se calcula obteniendo la distancia que hay entre los límites de especificación, que no es otra cosa más que la resta del mayor menos el menor, y aquí la tenemos, y se divide entre 6 sigma. 6, entonces lo multiplicaremos por 2.38 en el denominador y tendremos 10 entre 14.28. El resultado es 0.70. Para este caso el CP es 0.70. Y lo que se busca es que sea 1 o mayor que 1. En este caso no lo es, en este caso es menor que 1. Por tanto, se dice que este proceso potencialmente no es hábil para cumplir las especificaciones del cliente. Potencialmente no es hábil significa que en algún momento puede haber valores de productos que salgan de los límites de especificación, puesto que la variación real, como lo vemos en este caso, es mayor que la especificada o que lo permitido. 14.28 es mayor que 10, y esto puede darnos indicios de que en algún momento vamos a tener datos o productos que no le sirvan al cliente, producto de la variación de nuestro proceso. Bien, para ver exactamente por dónde no es hábil este proceso, habrá que hablar de los índices de habilidad potencial por los extremos, el CPS y el CPI. La S
Sí, es indicador de superior y la I es indicador de inferior. Entonces, el CP superior y el CP inferior. Bien, ya sabemos que este proceso no es hábil o potencialmente no es hábil para cumplir las especificaciones del cliente. Por lo tanto, lo que haremos es calcular estos valores CPS y CPI. Ya dijimos que el CPS es la habilidad potencial en el extremo superior y el CPI es la habilidad potencial en el extremo inferior. ¿Cómo se calculan? El CPS se calcula con esta fórmula donde el límite superior al límite superior de especificación se le restará el gran promedio y lo que resulte se dividirá entre 3 sigma. O sea, estamos hablando de la mitad hacia arriba. Estamos hablando de la mitad que sería del gran promedio hacia arriba, hacia el lado superior. Cuando hablamos del CPI, estaremos hablando del gran promedio hacia la izquierda, hacia el límite inferior. Bien, entonces estamos hablando ahorita de la mitad superior. Al límite superior de especificación se le resta el gran promedio y se divide entre 3 sigma. Y en el caso del CP inferior, entonces al gran promedio se le resta el límite de especificación inferior y se divide entre 3 sigma. Bien, independientemente de lo que resulte tanto en el CPS como en el CPI, nuevamente la condición es que para el caso que nos ocupa, que son procesos de más o menos 3 sigma, independientemente de lo que resulte, para que el proceso sea hábil, para que el proceso pueda considerarse potencialmente hábil, debe de cumplirse esta condición. Tanto el CPS como el CPI sean mayor o igual que 1. Era el mismo caso del CP. Tenía que ser mayor o igual que 1. Bien, tomando los datos del ejemplo anterior, o del ejemplo que traemos en manos, vamos a ver qué pasa. Para calcular o al calcular el CPS, ya vimos que el CPS hay que obtenerlo restando el límite superior de especificación, el gran promedio dividido entre 3 sigma. El resultado de esto es 0.756. Como veíamos antes, no es mayor que 1 ni igual que 1, es menor que 1. Entonces, con 0.756 nos indica que el proceso no es potencialmente hábil hacia el extremo superior. Y eso lo vemos aquí. Fíjense, puesto que en estas muestras el promedio está muy cercano a los límites, pues indica que la variación, indica que al tener esta variación y sobre todo que es una variación grande, implica que habrá algunos valores que caigan de algunos valores de la muestra que estén a lo mejor por arriba del límite superior de control. En el caso de esta muestra, que su promedio cae, incluso su promedio cae por debajo del límite inferior de control, implica que habrá algunos valores de esta muestra que puedan estar más abajo que este promedio de la muestra. Bien, entonces, al calcular el CPI, cuando calculemos el CPI, que es restarle al gran promedio del límite inferior de especificación y dividir entre 3 sigma, resulta que para este caso, el CPI nos da 0.64. El CPS fue 0.765, ya lo vimos. El proceso corre el riesgo de entregar algunos productos fuera de especificación hacia arriba, porque los promedios están muy cercanos a los límites de control hacia arriba, hacia el límite superior de control, pero también corre el riesgo de entregar productos con valores menores a lo especificado, porque en este caso hubo una muestra que su promedio cayó por debajo del límite inferior de control. Entonces, ni hacia arriba ni hacia abajo es hábil este proceso, porque en ninguno de los dos cálculos nos dio al menos 1. Recuerden que la condición era que estos resultados fueran 1 o mayor que 1. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que este proceso no es hábil ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que si consideramos la gráfica nuevamente que representaría a este proceso, quiere decir que
Nuestros límites de control, tanto el inferior como el superior, están muy por afuera, muy superiores a los de especificación. O sea, quiere decir que el límite superior de control es muy superior al límite superior de especificación. Y que el límite inferior de control es muy inferior al límite inferior de especificación. Entonces, este distanciamiento que hay aquí, primero nos hace pensar que la variación real, puesto que la variación real es la que existe entre los límites de control, que son los límites externos para este caso, es mucho mayor. Pero además, puesto que algunos promedios se acercan a estos límites de control, implica que habrá algunos otros datos que salgan de aquí, y entonces esto nos da cuenta de que no va a ser hábil el proceso para cumplir con la variación permitida o con las especificaciones del cliente. Bien, hay un último cálculo que nos habla ya de la habilidad real, y es el índice de habilidad real, es el CPK. Una vez que conocemos el índice de habilidad potencial, que era el CP, podemos calcular el CPK, el cual nos hablará de la habilidad real. Entonces, nos permite evaluar la habilidad real del proceso para bien de modificar en caso necesario. ¿Cómo se obtiene? Bueno, este va a depender de varios datos. Primero hay que calcular un punto medio de especificación, que sería dividir bien. Entonces se obtiene el punto medio de especificación M a través de sacar la distancia entre los límites de especificación y dividir entre 2. Es el promedio de la especificación. Con este promedio de especificación vamos a obtener la distancia que hay del punto medio especificado a la media del proceso, o sea, al gran promedio que hemos calculado para este proceso. De ahí sacamos el valor absoluto. ¿Por qué? Porque pudiera ser que la variación permitida fuera en un momento dado, el promedio de la variación permitida fuera en un momento dado mayor o menor que el gran promedio, por eso tomo el valor absoluto. Y después se encuentra la distancia entre los límites especificados, que le vamos a llamar W. Para con esto calcular el factor de compensación K. K va a ser el doble de esta separación que hay entre los promedios dividido entre la distancia y los límites de especificación. K va a ser 2 por D entre W. Y ya de aquí se va a calcular finalmente el CPK. El CPK va a ser igual al valor que calculamos antes de CP, que era 0.7, por 1 menos K. De aquí, K pues va a ser lo que resulte de este factor de compensación. Entonces, vamos a calcularlo para el ejemplo que estamos manejando. La distancia entre los límites es, el promedio entre los límites es 165. Con esto vamos a calcular D, que es 0.4. Ya que tenemos D, sacamos la distancia entre límites, que es 10, y esto lo llevamos a la fórmula para calcular K. K va a ser 0.08. Ya que tenemos el valor de K, vamos a calcular el CPK. El CPK va a ser el CP de 0.7 que tuvimos antes, 0.7 por 1 menos 0.08, que es 0.92, y el resultado de esto es 0.644. El CPK es 0.644. Nuevamente es inferior que 1. Tendría que haber sido cuando menos igual que 1 para que este proceso fuera hábil para cumplir con las especificaciones del cliente. Pero nuevamente resulta que no es hábil. Tampoco resultó hábil para cumplir con las especificaciones del cliente. Y esto lo veíamos desde un principio, cuando estaba yo presentando esta gráfica, porque al momento en que tenemos promedios debajo del límite inferior de control, nos indica que hay muestras que pueden tener valores menores que este límite inferior de control.
Y cuando tenemos promedios muy cercanos o fuera del límite superior de control, pues indica que puede haber valores de alguno de los datos de la muestra, algunos de los elementos de la muestra, como alguno que puede estar por aquí, que seguramente van a tener valores superiores a lo que esté especificado y en este caso de control. Acuérdense que para este ejemplo los límites de especificación quedaron dentro, la variación permitida fue menor comparada con la variación real. Este es un proceso que tiene mucha variación para poder cumplir con las especificaciones que le pusieron los clientes. Entonces, hemos calculado los coeficientes CP, CPI, CPS y CPK. Lo que está ocurriendo es que lo que tenemos es una condición diferente a lo que sería lo ideal. Lo ideal sería que los límites de control, tanto el inferior como el superior, estuvieran dentro de los límites especificados. ¿Para qué? Para que la variación fuera menor, la variación real fuera menor comparada con la especificada. Pero aquí lo que tenemos es un caso muy diferente. Lo que tenemos es que la variación real es mucho más grande comparada con la variación especificada y entonces tenemos lo contrario que lo que vimos antes. Los límites de especificación quedaron dentro de los límites de control. Entonces, ante esto, pues existe la posibilidad de que se salga hacia arriba o hacia abajo algún dato o algún promedio dentro de este proceso. Por tanto, este proceso no está controlado. ¿Qué hay que hacer para poder calcular la habilidad de un proceso? Primeramente, el proceso debe estar controlado, no debe tener estas variaciones, debe ser algo muy parecido a la condición ideal. Después, si tenemos variaciones que puedan ser hacia uno o hacia otro lado, como por ejemplo esta, en donde no sea hábil por un lado, o bien lo contrario, que no sea hábil por el lado derecho, o bien lo contrario, que no sea hábil por el lado izquierdo, aquí, independientemente de lo que ocurra, es control. ¿Cómo se puede dar el control? Una puede ser, si no es hábil por el lado derecho, una puede ser controlar las variables que están afectando al promedio de las muestras, para bien de que este promedio se mueva un poquito a la izquierda y pueda entrar dentro de control lo que está afuera. Si fuera el caso que la pérdida de control está por el lado izquierdo, pues habría que tomar acciones dentro del proceso para que este promedio se moviera más a la derecha y entrara lo que no estuviera dentro de control. Luego, si lo que aumenta es la variación y los promedios se mantienen más o menos iguales, tanto el especificado como el gran promedio, entonces lo que hay que hacer es disminuir la variación. ¿Cómo? Pues revisando la maquinaria que no tenga desgastes o que los desgastes no sean imprevistos, revisando, capacitando al operador, verificando los materiales para no tener resultados diferentes por meter materiales diferentes, tener una adecuada calificación de proveedores para que nos entreguen siempre bajo los mismos parámetros de calidad. Y con esto estaremos reduciendo la variación y también estaremos incidiendo de alguna manera sobre el gran promedio, para hacer que el gran promedio coincida con el promedio de la especificación. Entonces, de esta manera es como vemos la habilidad que tenga un proceso para cumplir las especificaciones del cliente y saber si va a cumplir o no a través de los índices CP, CPI, CPS y CPK. El CPK es la variación real y entonces esto nos dará cuenta de si podemos o no podemos producirle a algún cliente sus productos. Vamos a dejar hasta aquí y nos veremos en la siguiente sesión.